Parece mandón, parece mandamás, parece autoritario. Un presidente que cierra un Congreso elegido limpiamente, elegido democráticamente, y donde hay una amplia mayoría opositora, pasa a integrar un club muy deshonroso en América Latina, muy oprobioso. Los uruguayos tuvieron en junio de 1973 al infausto Juan María Bordaberry, que con el apoyo de los militares cerró el Congreso. Tiempo después los militares le retiraron su apoyo. Bordaberry murió preso bajo arresto domiciliario, le dieron 30 años de prisión. Hay que tener cuidado con cerrar el Congreso. En abril de 1992, y yo vivía en Lima, el presidente peruano Fujimori, que había sido elegido democráticamente, como democráticamente fue elegido este señor Vizcarra como vicepresidente de Kuczynski, Fujimori cerró el Congreso peruano, con apoyo también de los militares. En aquella ocasión, una enorme mayoría de peruanos aplaudió al dictador Fujimori. A los peruanos les pareció fantástico que Fujimori cerrase el Congreso, porque el Parlamento no tenía una buena reputación, que es exactamente lo mismo que ocurre ahora en el Perú, 27 años después. Pero pasó el tiempo, decayó la popularidad de Fujimori, perdió el poder, y ahora Fujimori está preso. Entre otras razones porque en aquella fecha infausta, abril de 1992, cerró el Congreso, un Congreso que a él le resultaba díscolo o fastidioso, y por eso lo clausuró. Un año después, en mayo de 1993, en Guatemala, un señor llamado Jorge Serrano Elías quiso imitar a Fujimori. En lugar del Fujimorazo dio el serranazo. ¿Los militares lo apoyaron? No, lo apoyaron solo una semana. De modo que una semana después los militares le dieron una patada a Jorge Serrano y se tuvo que ir a vivir en Panamá para no ir a la cárcel. Entonces, con esto quiero decir que lo que ha hecho Vizcarra hoy, al margen de que sea o no constitucional, y sobre esto hay un debate muy acalorado y muy encendido, con voces a favor y en contra, al margen de que sea constitucional, yo creo que es un error político y que Vizcarra pasará a la historia como un presidente que encontró argucias legales o que tomó atajos legales para cerrar a un Congreso que le resultaba irritante, urticante, un Congreso donde no tenía mayoría. La amplia mayoría, 75 de 130, eran fujimoristas. El partido de Vizcarra solo pudo elegir a 18 de 130. Y esos 18 además luego se pelearon y formaron no una, sino dos y hasta tres bancadas. Entonces, desde el punto de vista político y en un país que ha sufrido tantos traumas institucionales últimamente como el Perú, donde hay dictadores presos y presidentes presos y presidentes que se han pegado un tiro para no ir a la cárcel, a mí me parece que cerrar el Congreso es otra experiencia institucionalmente traumática que el Perú podría haberse ahorrado si Vizcarra hubiera tenido un poco menos de impaciencia y un poco más de sabiduría política. Y que él ha vulnerado la Constitución y que tarde o temprano va a terminar preso. Entonces, ha guillotinado a un Congreso que fue elegido limpiamente por el pueblo en la misma elección en que fue elegido el señor Kuczynski y él como vicepresidente. Entonces era un Congreso que tenía una legitimidad de origen incuestionable. Ahora, ¿era un Congreso integrado por gente brillante? No. ¿Era un Congreso integrado por gente virtuosa? Tampoco. ¿Era un Congreso mediocre? Sí. Altamente mediocre. ¿Era un Congreso bochornoso? Sí, sí. Profundamente vergonzoso, sí. Es el Congreso que eligió el pueblo. ¿Qué nos hará creer que si hay una nueva elección al Congreso peruano en los próximos 4 meses van a elegir a 130 sabios virtuosos? ¿Va a ocurrir eso? No. Van a elegir a otro gobierno más o menos mediocre, más o menos deplorable, más o menos vergonzoso. Eso es lo que va a ocurrir. Entonces...